Buenos días, presidentes. Sobre presupuesto, presidente Bukele, es la primera pregunta que ya el Fondo Mundial y la empresa privada han dicho que la aprobación del presupuesto en tiempo mandaría un buen mensaje, ¿verdad?, para los inversionistas nacionales y extranjeros, que esto da también un poco de credibilidad. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Si el presupuesto no se aprueba en tiempo, ¿cree usted que da un mal mensaje? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre los préstamos para seguridad. Aún Arena y FMLN han mostrado ciertas observaciones, dicen, a los préstamos. ¿Cuál sería su llamado sobre la aprobación de préstamos? Y la tercera pregunta es sobre si la ONU ya les dio respuesta para la instalación de las ICIES, porque ustedes habían pedido, digamos, el apoyo, y si también ya se nombró a un comisionado para la ONU. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en la primera pregunta, el Fondo Monetario Internacional envió una misión técnica a El Salvador, ya terminaron su estudio, se reunieron con diversos sectores, no únicamente gubernamentales, también con empresa privada, ONGs, los sectores vivos de la sociedad salvadoreña, etcétera, y emitieron un informe. Como todos ustedes saben, generalmente los reportes del Fondo Monetario Internacional en general en todos los países del mundo son duros, porque esa es su labor, llegar y ser duros con los países. Sin embargo, en nuestro caso, ustedes pueden leer el informe de inicio a fin, y básicamente el informe está lleno de elogios. Elogios a la apertura del gobierno, elogio, y lo dicen ellos, al éxito del Plan Control Territorial, que ha reducido no solo la criminalidad en una forma increíble, sino que además eso le da pie a la entrada de nueva inversión privada, internacional y nacional. Elogios también al combate a la corrupción que se ha hecho en estos 5 meses de gobierno, lo dice también el Fondo Monetario Internacional. Elogios al nuevo clima de negocios que hay en El Salvador. Decían ellos incluso de que el clima de negocios actual en El Salvador es el mejor que ha habido en más de 15 años. Incluso hablan también de la prestación del gobierno para poder agilizar los trámites y fomentar la inversión privada, extranjera y nacional. También hablan de que el presupuesto general de la nación, es un elogio al presupuesto general de la nación, está enfocado en el desarrollo del capital humano y la seguridad, dos cosas que son primordiales no solo para el bienestar de la población, sino también para el crecimiento económico. Incluso dentro de todo lo bueno que ponen dos cosas que pudieran ser negativas. La primera, dicen que si bien este presupuesto que estamos presentando ya incorpora un ajuste fiscal, dicen que el ajuste fiscal para el 2021, ojo, no para el 2020, para el 2021 debería ser aún mayor. Y ellos sugieren que debería ser de un 2% del PIB. Claro, nosotros, incluso lo dice el mismo reporte, discutimos con ellos del hecho de que ese ajuste del 2% del PIB no tendría que necesariamente que ser vía impuestos, sino que pudiera ser vía crecimiento económico, si logramos en el 2020 el crecimiento económico que esperamos. Lo otro malo que dicen que pudiera pasar es que el presupuesto no se aprobara en tiempo. En tiempo se refiere a que se apruebe antes de que termine el año, y como el presidente Ponce decía en una conferencia de prensa hace unos días, que se apruebe de ser posible antes de que inicie diciembre, y yo le añadiría por los atrasos normales en la primera o a más tardar la segunda semana de diciembre, pero que no nos vayamos a vacaciones sin tener el presupuesto general de la nación aprobado. El presupuesto general de la nación es la piedra angular del funcionamiento del gobierno. El gobierno no puede funcionar correctamente sin el presupuesto general de la nación aprobado. Alguien puede decir la Constitución ya prevé. ¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Debe, dice la Constitución, aplicarse el presupuesto del año pasado. Pero entonces entraríamos en un debate sobre el financiamiento del presupuesto del año pasado. El presupuesto del año pasado no incluye el escalafón de este año del sector salud. El presupuesto del año pasado no incluye las 1.209 plazas para los médicos internos y médicos en año social. El presupuesto general del año pasado no incluye el aumento de $100 para todos los policías, soldados y custodios de centros penales. El presupuesto general de la nación del año pasado no incluye $30 millones para la reparación de escuelas, no incluye
el abastecimiento total de medicamentos, no incluye los incrementos y las obras que se quieren hacer en este presupuesto en cuanto a caminos, carreteras, cárcavas, etcétera, en los municipios, no incluye el incremento a seguridad y a defensa para continuar con los excelentes logros que se han tenido en la materia de seguridad, y queremos, como dije la vez pasada, eso aunado a la segunda pregunta, que era el tema del financiamiento de la fase 2 y la fase 3, lograr esos resultados, que como dije la vez pasada, no vivimos en un país seguro, no estamos ni siquiera cerca de ser un país seguro, pero nadie puede negar que vamos en ese camino, y se ha reducido los homicidios en más de un 60%. Un 60% de reducción de homicidios quiere decir miles de familias que no están sufriendo a sus familiares fallecidos. No sabemos quiénes hubieran sido, no sabemos si hubiéramos sido nosotros, no sabemos si hubieran sido ustedes, las personas que nos están viendo. Gracias a Dios no lo vamos a saber, porque gracias a Dios esa gente no falleció por el éxito del Plan Control Territorial. Pero ahora necesitamos dos cosas. Número uno, que los homicidios continúen a la baja, ya que un salvadoreño que fallezca es demasiado. Y número dos, necesitamos que no se vaya a incrementar las cifras y que se nos vaya a caer el Plan Control Territorial por falta de financiamiento. Y para eso requerimos la aprobación del presupuesto 2020 y la aprobación del financiamiento para la fase 2 y la fase 3. Recordemos de que la diferencia entre el Plan Control Territorial y otros planes que se han hecho en el pasado, primero es que se ha hecho de verdad y no de mentira, segundo es que se ha hecho con contundencia y firmeza, y tercero es que se ha hecho en fases. Pero si no financiamos la fase 2 y la fase 3, entonces quitaríamos la mayor diferencia entre el Plan Control Territorial y otros planes que se han hecho en el pasado y terminaríamos en fracaso. Por lo tanto, necesitamos el financiamiento de la fase 2 y la fase 3, el cual ya está ampliamente discutido, ya se analizó, ya se debatió, ya desfilaron los funcionarios que van a implementar la fase 2, ya desfilaron los funcionarios que van a implementar la fase 3 aquí en la Asamblea Legislativa. Como le dijimos al presidente Ponce en la reunión que tuvimos en Casa Presidencial, estamos dispuestos a hacer las modificaciones necesarias o las aclaraciones necesarias, o ambas, que requieran los diputados para poder apretar el botón y aprobar los financiamientos para la fase 2 y la fase 3, siempre y cuando estos cambios no modifiquen el objetivo final de esos montos. Es decir, si hay 28 millones para capacitación y la Asamblea quiere que lo administre el INSAFORP, pues no hay problema. Mañana mismo me siento con el presidente de INSAFORP y firmamos un convenio para que ellos administren la capacitación de esos 100,000 jóvenes. Pero lo que no podemos aceptar es que no se capaciten los 100,000 jóvenes, o que diga un diputado, bueno, podemos aceptar que lo diga, pero no podemos aceptar el argumento de que capacitar jóvenes no contribuye a la reducción del crimen, porque esa es una visión no solo cortoplacista, sino obtusa del problema de seguridad. Así que hacemos un llamado a aprobar rápidamente para enviar ese mensaje, como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, como lo dice la empresa privada salvadoreña, como lo dice también los organismos internacionales y como evidentemente lo dicen las mismas calificadoras de riesgo, Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, etcétera. Una aprobación rápida o al menos a tiempo del presupuesto general de la Nación enviaría un mensaje a los mercados internacionales, y ese mensaje no solo bajaría las tasas de interés de nuestro país, no solo nos conseguiríamos financiarnos de una manera más barata, sino que además fomentaría e invitaría a la inversión privada extranjera y la misma inversión privada nacional, que es lo que generaría más y mejores empleos, que es ahora lo que está demandando la gente. Que sigamos reduciendo la inseguridad, pero que también hagamos crecer la economía. Y para hacer crecer esa economía necesitamos ese presupuesto aprobado lo más rápido posible y por lo menos antes de que nos vayamos de vacaciones. La otra pregunta era sobre el comisionado. Sí, sobre si la ONU ya les dio... La ONU ya nos envió el siguiente paso luego de la reunión que tuvimos con el secretario Guterres. Ya tuvimos dos reuniones con el secretario general de las Naciones Unidas, ya vino la misión de la ONU acá, se reunieron con diversos actores, incluyendo nosotros, y ahora ya nos enviaron una correspondencia para continuar en ese proceso. Sin embargo, la CICIG como tal ya está instalada con la Organización de Estados Americanos. Lo que puede pasar ahora es que la ONU puede incluirse en el esfuerzo
que se ha realizado con la OEA. Sin embargo, ustedes ya pueden ver, la OEA ya tiene, perdón, la CICIES ya tiene lo que decían que no tenía, ¿no? Ya tiene, ahorita tiene un vocero interino, porque dependerá de los siguientes pasos si se convierte en permanente. Ya tiene oficina, ya está funcionando, ya está evaluando 5 casos de corrupción importantes, ya está coordinando con la Fiscalía General de la República para firmar un convenio directamente con la Fiscalía y poder trabajar para que la Fiscalía pueda judicializar los casos que la CICIES apoye a investigar y a analizar. Así que la CICIES ya está financiada, ya tiene dinero en sus cuentas, ya tiene oficinas, ya tiene personal, ya está investigando casos, ya está firmando convenios, y la ONU, que está un poco, entró un poco después a esto, está totalmente invitada a unirse al esfuerzo, que sería algo inédito, pero bueno, si en Guatemala se hizo con la ONU, si en Honduras se hizo con la OEA, en El Salvador pudiera ser la primera vez que se haga con la ONU y la OEA a la vez. Eso lo vamos a ver en el camino. Ahorita ya recibimos la correspondencia hace 3 días de las Naciones Unidas. Estamos totalmente abiertos a que se unan al esfuerzo. Ellos están abiertos también a unirse. También la OEA está abierta a que la ONU se una. Así que no veo por qué habría problema, pero hoy por hoy la CICIES ya está instalada y ya está funcionando. La siguiente intervención a cargo de Mauricio Portillo, de Canal 21. Un saludo, presidente también de la Asamblea. Presidente, la pregunta está dirigida al fiscal general de la República, Raúl Merara. Confirmó ayer que hay videos y otras pruebas que confirman reuniones del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, con pandillas, aunque él en reiteradas ocasiones lo ha negado. Desde su punto de vista, presidente, ¿qué demuestra este tipo de conductas? ¿Por qué parte de Quijano como esto refleja la crisis del Partido de Arena, que buscó a los pandilleros para una negociación política irregular y que hoy es muy cuestionada por la población? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que fue, no sé si fue en este lugar o fue aquí en la Asamblea Legislativa, donde Norman Quijano se paró y dijo: juro por mi familia, por mi patria, por mis correligionarios, por la gente que votó por mí, por los que confían en mí, etcétera, de que jamás me he reunido con criminales. Lo dijo no una, sino 2 veces, incluso puso un comunicado por escrito, firmado por él, donde juraba ante la patria y ante su familia de que nunca se había reunido con criminales. Ahora ya sabemos, no solo por los testigos criteriados y por las declaraciones de la fiscal en el juicio contra los pandilleros, sino además de la boca del propio fiscal general, de que efectivamente Norman Quijano sí se reunió con criminales. Y por lo tanto sabemos ya que su juramento no vale absolutamente nada. Porque alguien que diga: juro ante la patria, ante mi familia, ante mis correligionarios, ante la gente que votó por mí, ante los que confían por mí, que nunca me he reunido con criminales, y resulta que ahora sabemos por testigos criteriados, por las declaraciones de la fiscal del caso y por las declaraciones del fiscal general de la República, que hay un video donde está reunido con criminales, pues evidentemente su palabra no tiene ningún valor. Ahora, lo que viene después, el pueblo salvadoreño ya sabe que su palabra no tiene ningún valor, y eso pues es obvio, pero ahora viene la segunda parte, que es, bueno, ¿qué va a pasar entonces con esa reunión? Entiendo que es un video de aproximadamente 27 minutos, se pueden imaginar todo lo que se dice en 27 minutos. No es un video de 30 segundos, ni es de 27 minutos. Y entonces, de acuerdo a la sala de lo constitucional, las pandillas son organizaciones terroristas, y cualquier persona que, dice incluso la sala de lo constitucional en su resolución sobre ese tema, que cualquier persona que la financie, que las ayude, los apologistas, etcétera, tendrán las mismas responsabilidades como que estuvieran apoyando el terrorismo. Entonces, habría que hacer un llamado al fiscal general de la República que judicialice el caso del célebre, de una manera negativa, expresidente de la Asamblea Legislativa. Y es una cosa que me da satisfacción, es que si bien la correlación legislativa es la misma y si bien entendemos que el debate legislativo seguirá, porque es la naturaleza, como el presidente Ponce dijo, de la Asamblea Legislativa, al menos ahora tenemos un presidente de la Asamblea Legislativa, número 1, que no se reunió con terroristas, número 2, que nunca ha jurado una cosa y resulta otra, número 3, su discurso, como ustedes le escucharon, es un discurso de apertura, de diálogo, de concertación, que es lo que se necesita precisamente en un presidente de un órgano del Estado, como es la Asamblea Legislativa,
Número 4, que quiere ayudar a resolver los problemas del país, y estoy seguro que no estaremos de acuerdo en un par de cosas, pero sí estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para el país, y cuando alguien está de acuerdo en que quiere lo mejor para el país, aunque tengamos diferencias en algunos detalles, al final de cuentas vamos a llegar a un acuerdo que va a ser satisfactorio para los salvadoreños. Así que le hacemos un llamado a la gran mayoría de diputados, probablemente algunos no van a querer escuchar el llamado, pero sí le hacemos el llamado a la mayoría de diputados a que se sumen a hacer las cosas que sean buenas para el pueblo salvadoreño. Que si las presenta el Ejecutivo o las presenta el Legislativo o es iniciativa de ley de un diputado o de cualquier persona que tenga iniciativa de ley, no hay ningún problema. Que si quieren que la modifiquemos, si quieren cortar la cinta a ellos, si quieren que en el caso de los fondos de los jóvenes los maneje INSAFORP, no hay ningún problema. Por ahí vi, por ejemplo, al presidente de Arena decir de que para qué queríamos helicópteros. No sé si vean, ustedes mismos reportaron el caso de un helicóptero de la Fuerza Armada que fue a rescatar a una persona que había caído en un precipicio, en un barranco, y fue rescatada por un helicóptero de la Fuerza Armada. Pero como ustedes pueden ver, los helicópteros no están en la mejor condición, y lo que queremos es comprar 2 helicópteros, o sea, no son 10 ni 20, 2. Y él dijo, bueno, ¿y para qué la Fuerza Armada quiere helicópteros? La misma persona que dijo que para qué la Fuerza Armada quiere helicópteros es la misma persona que le vendió cañones de guerra a la Fuerza Armada. Eso sí, El Salvador no necesita cañones de guerra. El Salvador necesita helicópteros, necesita chalecos antibalas, necesita visores infrarrojos y nocturnos, necesita cámaras térmicas para ponerle a los drones para poder buscar criminales en la noche. Es decir, necesitamos darle la tecnología y darle los recursos y el equipamiento necesario a la gente que está poniendo el pecho por nosotros, por nuestra seguridad, llámese custodios de centros penales, llámese Policía Nacional Civil, llámese Fuerza Armada de la República de El Salvador. Así que yo creo que esta nueva era de la Asamblea Legislativa, que el presidente de la Asamblea Legislativa, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ha tenido a bien declarar y ha tenido a bien tratar de impulsar y conducir, pues desde afuera del órgano legislativo, porque el órgano legislativo es presidido por este hombre que está aquí a la par mía, pero desde afuera del órgano legislativo, como presidente de la República, yo le hago un llamado a los diputados a que se sumen a esa construcción positiva. Y como dije hace un rato, no importa que tengamos diferencias, no importa que cambiemos las cosas siempre y cuando sean siempre a favor de la población, pero la población está demandando soluciones y no bloqueo. La población está demandando que trabajemos, que nos pongamos a trabajar y no que nos pongamos a boicotear o a bloquear el trabajo de otro órgano del Estado. Así que, en el caso de lo que dijo Norman Quijano, pues yo solo veo 2 cosas. Número 1, que no tiene palabra. Número 2, que su juramento no vale nada. Y número 3, que sí se reunió con pandilleros. Número 4, un llamado al fiscal Raúl Melara para que judicialice el caso, ya que tiene un video de 27 minutos donde el expresidente de la Asamblea Legislativa está reunido con pandilleros, evidentemente negociando votos, y de acuerdo a las declaraciones de los testigos criteriados y de la fiscal del caso, negociando votos cuando él quería ser presidente de la República en su intento fallido por serlo. A continuación, Tatiana Funes, de Canal 12. Muy buenos días. Yo quería consultarle acerca de una aprobación que se hizo hace algunas semanas acá en la Asamblea Legislativa, donde los diputados aprobaban una reforma al Código Penal para que se pudiera pues castigar estos tocamientos impúdicos luego de ver el caso del magistrado Jaime Escalante. ¿Será que usted va a sancionar este decreto en los próximos días o qué va a pasar de parte del Ejecutivo luego de esta aprobación en la Asamblea Legislativa? Eso por un lado. Y por otro, usted mencionaba el hecho de que la CICIES ya está trabajando en investigar algunos casos y no sé si se incluirían estos casos de las reuniones de políticos con pandilleros dentro de las investigaciones de la CICIES. Sí, gracias. Bien, bueno, yo en primer lugar felicito a la Asamblea Legislativa por la aprobación de esa reforma del Código Penal. Por supuesto que la vamos a sancionar. Si habría alguna observación para mejorarla, pues se hace una observación, que las observaciones son fácilmente superadas en el Congreso. Generalmente las observaciones no se envían porque uno no está de acuerdo con la ley, sino que se envían para que la Asamblea revise algún punto si pudiera ser mejor o no.
yo me comprometo a sancionarla. Si en el análisis de la lectura del documento vemos algo que pudiera mejorarse, pues le ponemos alguna observación, pero repito, las observaciones no son vetos, son simplemente eso, observaciones para que pueda ser mejorado. Creo que ni siquiera va a ser necesario, pero en caso que fuera necesario se debe enviar con alguna observación. Pero felicito a la Asamblea Legislativa por haber tomado la valentía de votar por esa reforma de ley. Sin embargo, eso no debería ser una excusa para el órgano judicial para no condenar o no considerar delito el tocamiento impúdico de una niña. Yo siento, o de un niño, pues, pero en este caso de una niña. Yo siento que si bien la Asamblea hizo bien en quitar cualquier argumento, cualquier duda que algún juez pueda tener, creo que tampoco es excusa para que los jueces o los magistrados digan, bueno, como la Asamblea puede aprobar la ley, todo lo que pasó antes no es delito. Estamos claros que ya era delito, que ya estaba tipificado como delito en diversas leyes, además en diversas jurisprudencia y además en los convenios que El Salvador ha firmado, que como dice la Constitución, cuando hay una diferencia entre el convenio y la ley, prevalece el convenio. Sin embargo, hizo bien la Asamblea Legislativa en quitar cualquier duda y cualquier argumento para que no vaya a ser que vaya algún sinvergüenza a volver a hacer lo mismo y que se vaya a querer escudar en la jurisprudencia del magistrado Escalante. Así que, por supuesto que vamos a sancionar, es decir, vamos a darle trámite y publicación a esa ley, a esa reforma de ley para que se quite cualquier duda o cualquier excusa. Pero hacemos un llamado al órgano judicial para que se condene con todo el peso de la ley, si él fue culpable, pero que no se puede excusar, evidentemente nadie es culpable hasta que se compruebe lo contrario, pero que no se puede excusar en que no es delito. Por Dios, por supuesto que es delito, ya era delito, ya estaba como delito, está también el interés superior del menor que los jueces y los magistrados deberían haber tomado en cuenta. Hay convenios internacionales, hay amplia legislación, hay gente que está presa por eso mismo y no debería tener ningún privilegio el magistrado Escalante, pero en cuanto a la pregunta puntual de la Asamblea, hizo muy bien la Asamblea en aprobar la reforma de ley para quitar cualquier duda en el futuro. Presidente, quería preguntarle cuál es su opinión respecto a la renuncia del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y también sobre la denuncia que hizo que la pasada administración les había otorgado un software que contenía un código secreto que transfería información a Casa Presidencial sin consentimiento de la actual administración. También al presidente de la Asamblea, ¿qué espera sobre el discurso? Solamente. Gracias. Gracias. Bien, en el caso del funcionario, quiero decir que no lo conozco. No fue puesto por mí, fue puesto por el anterior presidente, el presidente Sánchez Serén. Él lo nombró en el Instituto de Acceso a la Información Pública. El portal del cual se está hablando es un portal que se creó en Casa Presidencial en el gobierno anterior. La información que se recopiló en ese portal estaba en Casa Presidencial, creada y gestionada y recepcionada por el gobierno anterior. Fue entregado ese portal al IAIP por decisión del gobierno anterior, a un IAIP que fue nombrado por el gobierno anterior. Y pues bueno, yo creo que si se cometió algún ilícito en eso, se debe de investigar a las personas que cometieron el ilícito, si acaso se cometió. Y si se cometió, pues habría que buscar primero quién lo cometió, cuál fue la intención, cuál fue el motivo, cuál fue el dolo, y bueno, que se sancione a las personas o que se castigue a las personas con todo el peso que la ley permita. Nosotros pues aceptamos la renuncia porque nos compete a nosotros aceptarla, aunque no fue nombrado por nosotros, y pues pasaremos la terna para que se nombre un nuevo presidente del instituto prontamente. Hoy por hoy su suplente es quien está cumpliendo las labores de presidente del instituto, pero definitivamente si se hizo un delito cibernético o un delito de cualquier otro tipo, había que investigar por qué razón, cuál fue el dolo, cuál fue el motivo, por qué se hizo y quiénes lo hicieron. Probablemente ni siquiera fue el presidente, el expresidente del IAIP. Él dice que él no desconocía de eso. Habría que ver quiénes lo hicieron.
Solo quiero aclarar que el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública que renunció no fue nombrado por ese servidor, sino que fue nombrado por la administración anterior. El portal no fue creado por este servidor, sino que fue creado por la administración anterior. Y el portal no fue entregado al IAI por este servidor, sino que fue entregado por la administración anterior. Así que yo hago un llamado a que se investigue, que se llegue al fondo y que se castigue a las personas que tuvieron algo que ver en el cometimiento del delito, si acaso se cometió algún delito. Le quería dar la pregunta que le hicieron. Después contesto la mía. No sé si la pregunta me la hizo a mí o al señor presidente. A usted, a usted, sí. Bueno, creo que ustedes escucharon el mensaje. Es un mensaje que tiene en el centro lo que yo siempre dije desde el primer momento, la apuesta al diálogo, los grandes problemas del país en materia de inseguridad, en materia de desempleo, de la mala atención de nuestra población en el sistema de salud, del sistema deteriorado, del sistema educativo deteriorado, que si ustedes nada más pueden ir al interior del país van a ver muchas escuelas de la zona rural con techos deteriorados, ventanales quebrados, pupitres en mal estado. Sus servicios sanitarios de estos niños y niñas obviamente ya no son dignos para nuestros niños. Si se dan cuenta, el mensaje va orientado a eso, que esos grandes problemas se pueden resolver para que el Ejecutivo pueda salir al encuentro con su equipo de gobierno para resolver esos problemas. El órgano legislativo está en la obligación de darle los recursos, de darle el presupuesto 2020 al presidente Nayib Bukele y a su equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque esos problemas le aquejan aún a los electores del Partido Arena, a los electores del Partido FMLN, a los electores de cada uno de los diputados y alcaldes del país. Y son ciudadanos que merecen nuestro respeto y nuestra atención, pero no se puede de alguna manera salir al encuentro si no se tienen esos recursos. Yo creo que quiero hacer hincapié sobre una frase que mencionó el señor presidente en Casa Presidencial. Si ya dijo el señor presidente, estamos dispuestos a hacer el cambio que ustedes crean conveniente en la partida presupuestaria específica, y hoy lo acaba de repetir, el caso de los 30 millones para educación, para reparación de escuelas. Y él mencionaba en Casa Presidencial, si van 6 millones para tecnología y me dicen que hay que sumar los 30 más los 6, y eso hace 36, y que llevemos 18 para la reparación de escuelas y 18 para la tecnología educativa, pues eso no cambia el objetivo. El fin está determinado porque va para mejorar la educación de nuestros niños. Pero si me dicen que no tenemos que reparar las escuelas, entonces en ese sentido va a haber una disposición de no aceptar cualquier modificación. ¿Por qué? Porque el objetivo no se puede perder. Entonces, ahora la bola está en nuestra cancha, y así se lo dije ayer en un medio de comunicación. La pelota está en nuestra cancha, no hay objeción alguna. Es más, ya deberíamos de pedirle, le hemos dicho al señor ministro de Hacienda por teléfono, que se siente con los diputados de forma bilateral y que le hagan las observaciones puntuales para ir buscando y construyendo acuerdos. El mejor momento para aprobar el presupuesto es antes que termine el mes de noviembre. Un mes antes, eso da certeza jurídica al inversionista internacional, al inversionista nacional, da certeza también a nuestros hermanos salvadoreños que dan sus servicios, el maestro que da la clase en el aula, o al maestro que está esperando que el gobierno nombre, porque están buscando una plaza de maestros, y si esa plaza si ese presupuesto no se aprueba, a ese maestro, por supuesto, no se le puede nombrar en esa escuela. Igual aquel espacio que ha dejado una enfermera o un médico en la red pública de salud, y necesitamos contratar ese médico porque ya se jubiló, o por cualquier motivo. Entonces, ven, el presupuesto es importante, es el instrumento más importante para el funcionamiento del aparato del Estado y para poder de alguna manera avanzar en la solución de los graves problemas del país. Por lo tanto, este servidor está convencido que debemos de hacer los esfuerzos, y eso hemos dicho, no es una camisa de fuerza el hecho de que se apruebe el presupuesto como se ha enviado. Que se hagan las revisiones técnicas, no políticas, técnicas. Y es más, creo que todavía se ha ido más, el señor presidente ha dicho, miren, si el problema de la construcción de las carreteras es por quién va a inaugurar el camino, eso no me preocupa, vayan y corten ustedes la cinta para inaugurar esa obra. Lo importante es que le resolvamos el problema a la gente,
a la cual ha estado olvidada por décadas y décadas de años. Yo entiendo que los 28 millones de dólares que está planteando el señor presidente en el préstamo de los 91 millones es para aquellas comunidades que nunca vieron la mano del Estado en esa comunidad. Que usted tiene que caminar con su vehículo a 5 kilómetros por hora. Bueno, ya se imaginan, ya no es una calle, es una quebrada. A donde para entrar una ambulancia es un gran problema. Para poder tratar de llegar y que esta gente salga a proveerse al mercado más cercano, sus provisiones para su vida diaria, su alimentación, es un gran problema. Entonces, a esas comunidades olvidadas es a las que se refiere estos 28 millones de dólares. Por eso nosotros, este servidor dice, bueno, ese es un gran objetivo, esta es una gran apuesta, porque qué bien que salgamos al encuentro de aquellas comunidades que nunca tuvieron ni iluminación, ni calle en buen estado, ni agua potable, y de hecho no han tenido, digamos, la presencia del Estado en esos lugares. Así que el discurso está orientado en eso, que está bien, esa es parte natural del quehacer de un parlamento, el debate serio, a veces hasta con tonos fuera de lugar, está bien, y así se ve. Bueno, nosotros aquí nunca hemos llegado a quitarnos el zapato y darle un zapatazo a otro diputado, pero ya lo hemos visto en otros congresos. Creo que hasta ese nivel no vamos a llegar, ¿verdad? Porque tenemos de alguna manera de podernos expresar, y lo que yo decía, que es necesario a veces dirigirnos, decir las verdades con palabras suaves, con buen tono, con buen tino y con tacto. Porque si yo vengo y me dirijo de forma, digamos, fuerte a un diputado, difícilmente puedo de alguna manera convencerlo de que yo tengo la razón. Yo le puedo plantear mi propuesta o mi contrapropuesta para tratar de que él entienda, pero decírselo en las palabras adecuadas. Y eso es el parlamentarismo, diplomacia, lobby constante para poder de alguna manera aprobar los proyectos que a los salvadoreños les interesa. A veces estamos más con debates estériles y los problemas siguen ahí. Tenemos que poner los intereses de la población por encima de los intereses particulares y partidarios. Cuando hagamos eso, este país va a caminar por el rumbo correcto. La última intervención a cargo de Raquel Herrera de Tele2. Muchas gracias. Como bien dijo el Fondo Monetario Internacional, y no solo el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho también otros organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, lo ha dicho incluso la misma empresa privada nacional, y además así es, lo han dicho las mismas calificadoras de riesgo. El mejor mensaje que ahorita pudiera enviar El Salvador, hay otros países que pudieran tener que enviar otros mensajes, pero El Salvador ya ha enviado todos esos mensajes. El mensaje principal que ahorita podemos enviar para continuar este rumbo de buenas cosas, bajamos la inseguridad, restablecimos las relaciones plenas con los Estados Unidos, incrementamos la confianza del sector privado, estamos mejorando la economía, estamos mejorando la inversión internacional privada y la inversión nacional. Pero el mejor mensaje que pudiéramos enviar ahorita, estamos combatiendo la corrupción, pero el mejor mensaje que podemos enviar ahorita es la aprobación a tiempo del presupuesto 2020. Ese es el mejor mensaje que podemos enviar ahorita. Y yo creo que debemos de hacer lo que sea necesario para aprobarlo. Creo que en lugar de, pues se pueden hacer reuniones en privado, por supuesto, pero hemos hablado con el presidente Ponce de convocar
a los líderes de los partidos políticos, él como presidente de la Asamblea Legislativa, convocar a los jefes de bancada, probablemente otros líderes de los partidos políticos, y sentarnos con, no solo con este servidor, sino con los miembros del gabinete que ellos crean necesario. Por ejemplo, si quieren un poco más detalle o aclaración del tema de seguridad, traer al ministro de Seguridad. Si quieren un detalle o aclaración sobre cómo se van a usar los fondos, o sobre los gastos financieros, o sobre el servicio de la deuda, o sobre cómo está distribuido el presupuesto, el ministro de Hacienda o la coordinadora del gabinete. En fin, tener a todo el gabinete disponible, a este servidor también, al presidente de la Asamblea Legislativa como el coordinador de esta asamblea, y yo creo que podemos llegar a un acuerdo, deberíamos llegar a un acuerdo, y sería un excelente mensaje que se llegara a ese acuerdo. Podemos platicar también con otros líderes de los partidos políticos, ¿sí? Por supuesto, invitado por el presidente de la Asamblea. Claro que sí, yo estoy dispuesto a venir las veces que sea necesario, siempre y cuando logremos sacar al país adelante. Y de nuevo, no solo a este servidor, sino a cualquier persona del gabinete que requieran de nuevo para esta vez. Yo creo que lo que ha pasado anteriormente y todo este pleito que ha habido también tiene que ver mucho con los interlocutores que han habido. Teníamos un presidente de la Asamblea que venía a jurar aquí que no se reunía con delincuentes, y sabemos que se reunía con delincuentes, que buscaba pleitos, que incluso se molestó porque recibía en casa presidencial al presidente de la Asamblea Legislativa. Hombre, ¿quién puede molestarse por eso? Es decir, ¿comimos algo, aparte de algún café o algo? Solo un agua. Agua. Es decir, le dio un vaso con agua. Es decir, ni siquiera hubo banquete o algo para que dijeran gastó fondos públicos. Nos reunimos en casa presidencial. Lo que él le llama fanfarria es el protocolo de casa presidencial, lo que pasa es que nunca lo invitamos. Y no lo invitamos precisamente porque él es una persona que solo buscaba conflicto. Totalmente lo contrario a la persona que tenemos acá. Es imposible pelearse con él. Es decir, aunque yo quisiera pelearme con Mario Ponce, que no quiero, ¿verdad? Pero aunque yo quisiera pelearme con Mario Ponce, no puedo. ¿Y qué le voy a decir? Si el hombre está diciendo las cosas correctas, está tratando de buscar que se aprueben las cosas que dice el pueblo salvadoreño, está haciendo lo que, dentro de lo que cabe, dentro de lo que sus facultades le permiten, lo posible para que se apruebe el presupuesto general de la nación y el financiamiento para la seguridad, tanto la fase 2 como la fase 3. Entonces, ¿qué me queda a mí? Más que devolver el buen gesto. Entonces, yo esperaría encontrar ese mismo gesto en los jefes de bancada y en los líderes de la bancada y los diputados, tanto de Arena como el FMLN, como los demás partidos políticos, ya que lastimosamente sus dirigencias no han demostrado esas ganas de dialogar, pero como dice ahí en el Salón Azul, y ahí dice justo, me imagino que lo pusieron, solo han puesto 2 artículos de la Constitución, me imagino porque los consideran los 2 más importantes, y ahí han puesto un artículo de la Constitución, creo que el 125, y dice precisamente que los diputados no están sometidos a ningún mandato imperativo y que únicamente se deben al pueblo entero. Y entonces, pues si los diputados no ceden a ningún mandato imperativo y se deben al pueblo entero, hagamos lo que es mejor para el pueblo salvadoreño. Lo dice el presidente de la Asamblea, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dice el Banco Centroamericano de Integración Económica, lo dicen las agencias de riesgo, evaluadores de riesgo, lo dice la empresa privada, lo sabemos los salvadoreños. Hombre, hagamos lo que nuestro país necesita, que es precisamente esto. Y en el caso del director de Protección Civil, esa es una labor que le tocará resolver al ministro de Gobernación, Mario Durán. El Estado tiene 200,000, el Ejecutivo tiene 200,000 miembros. Dentro de eso está el presidente, los ministros, los secretarios, los comisionados, y luego los que están abajo, viceministros, etcétera, y luego vienen los gerentes, los directores, y luego vienen debajo de ellos los subdirectores, los directores de autónomas, los presidentes de autónomas, los presidentes de los bancos del Estado, los presidentes de CEL, de la GEO, de ANDA, etcétera. Entonces es bien difícil que nosotros coordinemos todo. Por eso hay una pirámide, digamos, en el Estado, y a quien le compete el nombrar rápidamente un nuevo director de Protección Civil es al ministro de Gobernación. Pues esperaría, yo voy a esperar que si quiere lo contesta, yo voy a esperar que él nos diga. Bueno, yo me reuniré con los jefes de bancada o con los miembros. Recuerden que hay diputados que no necesariamente son jefes de bancada, pero que tienen un liderazgo sobre un grupo de diputados, digamos. Entonces, yo voy a reunirme con los que
el presidente Ponce nos tenga en la reunión. Entendería que, por lógica, serían los jefes de bancada, tal vez los miembros de la Comisión de Hacienda pudiera ser, o algunos líderes naturales de entre los diputados. Así concluimos. Respecto al tema migración, Estados Unidos estaría notificando sobre el tercer país seguro, ya tendría el documento, lo estaría notificando al Triángulo Norte, no sé si ya tiene conocimiento de la situación. Nosotros hemos firmado varios convenios con Estados Unidos, los convenios son públicos, ustedes tienen las copias. Ya estaría el acuerdo, ya les estarían entregando cómo serían más o menos las indicaciones en las cuales se estaría ejecutando el plan. No, el acuerdo ya se firmó hace ratos. Ya firmamos el acuerdo de asilo, ya firmamos el acuerdo de la patrulla fronteriza, del control migratorio, ya hay resultados en el tema migratorio. El flujo migratorio de Estados Unidos ha bajado de El Salvador, ha bajado de un 80% desde que asumimos el gobierno, 80% desde que asumimos el gobierno. Esas son cifras tanto del Department of Homeland Security como de los demás agencias del gobierno de los Estados Unidos, no son cifras nuestras. Y pues vamos a continuar trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos para fomentar más la migración legal, fomentar el estatus, la protección del estatus migratorio de los 3.5 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que algunos tienen TPS, otros tienen ciudadanía, otros tienen residencia, otros están buscando la residencia, incluyendo los que tienen TPS. Entonces estamos buscando solidificar su estatus legal y buscar formas para migrar legalmente a Estados Unidos. Y el ministro de Trabajo anunció la entrega de miles. Vamos a iniciar, creo que el primer mes con 150, pero al final van a ser miles de becas de visas de trabajo, iniciando con visas agrícolas, también hay visas industriales, también habrá un programa de becas y también habrán visas para temas de tecnología. Hay incluso inversión, se ha anunciado la capacitación de Amazon de 80,000 salvadoreños para temas de únicamente de tecnología. Se ha firmado también un convenio con Microsoft para capacitar a nuestros jóvenes en las escuelas y se ha firmado también, y se quiere capacitar a 100,000 jóvenes más en la fase 2 del Plan Control Territorial. Solo ahí estamos hablando de más de 250,000 de jóvenes que estarían siendo capacitados en temas tecnológicos, que en el mundo, digamos que no alcanza la cantidad de jóvenes de que el mundo demanda en estas nuevas tecnologías y que además se pueden trabajar en los países donde son solicitados, pero también desde El Salvador, ya que en muchos casos de la tecnología, como la programación de software o la generación de código, se pueden hacer desde cualquier lugar del mundo y se puede trabajar y colaborar inmediatamente a través de Internet. Es decir, se está trabajando para generar oportunidades en El Salvador, para fomentar la migración legal, para reducir el desplazamiento forzado que destruye familias, que termina en muchos casos desaparecidos, secuestrados, para robar los órganos, para prostitución infantil, etc. Nosotros debemos de combatir eso y estamos trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos para lograrlo y vamos a seguir trabajando de la mano siempre y cuando, por supuesto, y lo hemos dicho, se respeten los derechos humanos de nuestros compatriotas en cualquier lugar que se encuentren.